Bienvenidos a la entrevista de France 24, esta vez desde la ciudad colombiana de Medellín, donde se lleva a cabo el 49º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y nos acompaña José Valencia, canciller de Ecuador. Señor Valencia, muchísimas gracias por estar presente en France 24. Gracias por la invitación, un buen día. Bueno, quisiera comenzar preguntándole qué balance hace de estas jornadas de la Asamblea. Todavía no llegó a su fin, por supuesto, y consultarle además, bueno, si considera que se abordaron todos los temas que se podría o si se estuvo demasiado enfocada en algunas cuestiones en particular. Sí, la OEA tiene una amplia agenda que va desde atención a temas políticos, económicos, sociales, culturales, de desarrollo. Evidentemente, el contexto actual, la importancia que tiene la crisis venezolana, las diversas manifestaciones que esa crisis genera en el ámbito económico, político, migratorio, ha hecho que de alguna forma la Asamblea se concentre en este asunto, ¿no? Nosotros aspiramos a que, por supuesto, la OEA continúe en sus trabajos a lo largo del año, abarcando el resto de asuntos de su agenda que nos conciernen y que también nos preocupan a todos los países, en el sentido de que la cooperación y la coordinación por esa vía regionalmente se pueda concretar. Y hablando ahora, bueno, como mencionaba usted, del tema principal que atravesó y que sigue atravesando, ¿no?, estas sesiones de la Asamblea de la OEA, es la crisis en Venezuela, y una de las principales consecuencias que tiene que ver con la migración y los refugiados, ¿no?, que huyen de la nación caribeña. ¿Qué políticas implementa el gobierno ecuatoriano en materia migratoria, como están reforzando los controles? ¿Hacia dónde se encamina el gobierno de Ecuador en este sentido? Mire, estamos adoptando políticas y cada vez más renovándolas y reajustándolas. ¿Y por qué digo esto? Porque el flujo no cesa. Acaba de presentarnos un informe la Secretaría General a través de un grupo de trabajo sobre el tema de la migración venezolana. Lo coordina David Smolansky, un venezolano que está ahora fuera de su país. Un magnífico informe donde lo que se ve es que la crisis migratoria venezolana alcanza ribetes que le asemejan a crisis migratorias globales. De hecho, es por tanto una crisis global. Afecta a una región y también tiene repercusiones internacionales. 4 millones de venezolanos que han salido de su patria solamente son superados a nivel internacional por el número de personas que han salido de Siria, país que se encuentra en guerra. Ya sabemos las circunstancias que están. En fin, esa es nos da una idea de la importancia que tiene, del impacto que tiene además de nuestra región. En el Ecuador, por ejemplo, este momento, la cifra de ciudadanos venezolanos que se han asentado en nuestro país, que los hemos recibido solidariamente, que estamos tratando de integrarlos a la sociedad ecuatoriana y tal, este momento se aproxima a las 290.000 personas. Si sumamos a esto, son las cifras oficiales de ingreso migratorio, pero también hay un margen de un 10 o 15% de personas que ingresan sin registro migratorio, por canales o por vías que no son las oficiales. Eso hace que el número de venezolanos actualmente en nuestro país se aproxime a los 320 o 330.000 personas. Ahora, uno de los hechos que también marcó esta cumbre fue el retiro de Uruguay, y precisamente a raíz de la admisión de representantes del líder opositor Juan Guaidó. Fue muy crítico el representante uruguayo respecto del modo en que la OEA maneja la crisis en Venezuela. Su postura respecto de la actitud de Uruguay, y también sobre este argumento que da, esta crítica que hace el representante uruguayo sobre el manejo de la crisis venezolana en el organismo. Bueno, mire, yo creo que Uruguay tiene sus razones. Uruguay, como todos sabemos, no ha desconocido al régimen de Maduro, sigue pensando que es el gobierno representativo de su país, y por tanto, lógicamente, tiene una posición en la OEA de no aceptar a un representante que no sea alguien designado por el régimen de Maduro. En el Ecuador, en el caso del Ecuador y también de otros países, la situación es distinta. El Ecuador reconoció en enero de este año como presidente legítimo del país al señor Juan Guaidó, presidente de la Asamblea, presidente interino de Venezuela. Y lo hacemos en razón de la legitimidad que nosotros apreciamos de la Asamblea Nacional. Lo hacemos también porque creemos que las condiciones de elección del señor Maduro para un nuevo periodo no se acoplaron, no siguieron estándares internacionales de gestión democrática y de derechos humanos. Bueno, desde este punto de vista, para nosotros es lógico
y es legítimo, guarda coherencia legal que el representante del presidente interino, Juan Guaidó, esté presente en la Asamblea. Ese es mi comentario que le podría hacer con respecto a este específico asunto. ¿Considera usted que este tipo de reacciones, de actitudes como la que tuvo el representante de Uruguay, comienzan de alguna manera a cuestionar la legitimidad del organismo? Me parece que no, que en primer lugar se circunscriben al tema de la representación o no representación de quien estuvo aquí presente, que nosotros, una vez más, Ecuador sí reconoce en la Asamblea General. Pero por otra parte, como le comentaba hace un comienzo de la entrevista, la OEA tiene una amplia agenda de trabajo, muchos temas que van desde combate al narcotráfico, coordinaciones de temas de seguridad. A fines de octubre en Quito tenemos, por ejemplo, una muy importante reunión de ministros de las Américas en materia de seguridad. Tenemos coordinación en asuntos de, por supuesto, temas ambientales, cuestiones sociales, en fin, una agenda muy amplia. Entonces yo pienso que esas discrepancias se circunscriben sobre todo al tema de Venezuela. Bueno, uno de los temas que maneja también la OEA tiene que ver, bueno, por supuesto, con la democracia. El tema de la corrupción hace, ¿no?, a la calidad democrática, por supuesto. Ecuador ha tenido algunos conflictos al respecto. Bueno, el propio presidente Lenín Moreno dijo, investíguenme, no hay ningún problema con que me investiguen a raíz de algunos señalamientos. Y Ecuador viene también a la OEA con un planteamiento de pedido de colaboración, ¿no?, en este sentido. ¿Cómo puede colaborar la OEA y cómo sería el camino para luchar contra esta problemática? Sí, no, usted lo ha dicho muy bien y acertadamente, es la posición del presidente. Él está a favor de una total, transparente, efectiva intervención de las entidades ecuatorianas para resolver cualquier tipo de acusación de corrupción que pueda presentarse en contra de cualquier miembro de su gobierno, incluso, por supuesto, del propio presidente. Él lo ha dicho de manera oficial, incluso por escrito, ¿no? Pero ya que lo menciona, sí, corrupción es otro de los temas básicos e importantes de la Asamblea General de la OEA y de la organización como tal. En este momento, lo que tenemos ante nosotros es las decisiones que emergieron del compromiso de Lima. El compromiso de Lima es de este acuerdo, este entendimiento al que llegaron los presidentes en la última Cumbre de las Américas, que se realizó en Lima, de ahí su nombre. Se establecen 57 mandatos específicos a los estados para que tomen cartas en el asunto y actúen con vidas buscando la lucha contra la corrupción dentro de sus países, dentro de nuestros países, pero también coordinando acciones entre nosotros. Yo pienso que en esa vía estamos. El Ecuador está a punto de entregar un informe, porque a eso nos comprometimos, a los países miembros de la cumbre. La Secretaría General de la OEA es la Secretaría de la Cumbre de las Américas. Entonces vamos a entregar estos entendimientos, este informe ecuatoriano. Ese informe va, una vez más, como le decía hace un momento, a resaltar, a subrayar el compromiso del país, del gobierno ecuatoriano en la lucha contra la corrupción a nivel nacional y también a nivel regional. En eso estamos comprometidos y no vamos a declinar en nuestro compromiso de ir en ese sentido. Los derechos humanos también atraviesan la OEA y también a varios entes que funcionan dentro del organismo, como la CIDH, por ejemplo. Y en este tema, Ecuador ha dado un gran avance últimamente que tiene que ver con la apertura hacia el matrimonio igualitario. Quisiera consultarle, bueno, dos cuestiones al respecto. Por un lado, ¿cómo evalúa esta ampliación de los derechos para la comunidad LGBTI? Y por otro lado, las reacciones contrarias que ha generado por parte de la sociedad y también de sectores de la Iglesia que se han manifestado contrarios a esta medida. Forman parte del debate democrático. Nuestro presidente lo ha dicho y el gobierno también, por supuesto, está orientado en esa dirección. La decisión de la Corte Constitucional es una decisión en derecho, es una decisión que emana de claras disposiciones de la Constitución que facultan a la Corte Constitucional a pronunciarse sobre temas de derecho y por tanto es lo que está vigente ahora y el Estado ecuatoriano, por supuesto, respetuoso de la ley, como debe ser en democracia, va a implementar esas decisiones, ¿no? Es, si se quiere, un hito regional porque hay muy pocos países de nuestra región que reconocen el matrimonio igualitario. Creemos que ese desarrollo de los derechos corresponde a un contexto específico que el Ecuador, que es un Estado que garantiza los derechos humanos, sobre todo
evidentemente va a respaldar y va a continuar respaldando. La acción de la Corte Constitucional del Ecuador es una acción o una decisión jurídicamente vinculante para todo el Estado ecuatoriano, independientemente, como le digo, que pueda haber personas ecuatorianos que tengan objeciones o discrepen del enfoque que se ha entregado. Para ir finalizando, canciller, otros organismos regionales de alguna manera han ido perdiendo peso en los últimos años. Es el caso, por ejemplo, de UNASUR, la Unión de Naciones Sudamericanas. Ecuador se retiró en el mes de marzo. ¿Usted a qué, con el Mercosur algunos analistas le atribuyen la misma pérdida de peso? ¿Usted a qué atribuye esta suerte de, como le decía, de pérdida de presencia de determinados organismos? Los organismos internacionales responden a las necesidades de los estados y son lo que los estados quieren que sean estos organismos internacionales. El caso de la OEA es el único organismo regional continental que integra a Sudamérica, al Caribe, a Centroamérica y a Norteamérica. Yo creo que hay un requerimiento, una necesidad. Todos los países sentimos la conveniencia y el beneficio de facilitar esa integración de todas las subregiones de nuestro continente. Por eso es que la OEA tiene vigencia y por eso es que la OEA, creemos nosotros, estamos convencidos que tiene mucho que hacer y decir. En tema de derechos humanos, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, al que Ecuador ha regresado y ha manifestado nuevamente su compromiso, luego de casi 10 años en los cuales hubo una serie de discrepancias e incluso conflictos con secciones de este Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Digo, es un ejemplo de cómo la cooperación interamericana, la cooperación dentro del continente rinde frutos muy específicos. Derechos humanos, ya sabemos, tiene una repercusión directa, efectiva en proteger derechos de las personas, con nombre y apellido, no de algo etéreo, sino personas que se ven muchas veces victimizadas, son víctimas o sufren efectos que menoscaban esos derechos que les afectan. Señor José Valencia, muchísimas gracias por estos minutos con France 24. Gracias también una vez más por su invitación. A usted, gracias a usted. Bueno, y a ustedes los invitamos a continuar informándose en France 24 y también en france24.com.